Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús habla. Tú y yo, junto con una gran multitud, le escuchamos atentamente. Sus palabras son exigentes, retadoras. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y rueguen por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Y me imagino a Juan, apóstol, preguntándole a su hermano Santiago, ¿cómo así? ¿Escuché bien? O sea, dice que amemos a los enemigos. Eso es absurdo. Yo creo que se equivocó. Debe haber querido decir que amemos a los amigos. Y Santiago le responde, no sé si se equivocó. Yo creo que lo dijo adrede. Y para mientras, tú, Jesús, los ves como un profesor ve a dos alumnos que se distraen en clase mientras él da la lección. Y por dentro te entra la risa. Porque los Boanerges, los hijos del trueno, que así les llamas, ellos son más de mandar lluvia de azufre sobre un pueblo en el que no te reciben. Y ya solo que entiendan que eso no está bien, cuesta. Ahora tienen que conseguir comprender que se trata de amar a los de ese pueblo y a todos, incluso a los que se oponen a nuestros planes, a nuestras ideas, a los que nos hacen resistencia o nos llevan la contra, critican, hablan mal de nosotros, a todos. Qué difícil para ellos, piensa Jesús. Pero sabe que es posible y confía que aprenderán la lección. Que hará falta una que otra tutoría personal, pasar tiempo a solas con cada uno, volver a explicar, les dará ejemplos. Y no ejemplos tipo ejercicio de matemáticas para resolver, sino el ejemplo de su propia vida, de sus acciones. Y lo harás, Señor, con el beso a Judas en el huerto de los olivos, o con el perdón a quienes que te crucifican, te están crucificando en la cima del Calvario, o con irte a cenar a la casa de aquel fariseo que te odia, no sé, con tantas cosas. Ya entenderán, piensa Jesús. Pero ahora lo voltea a ver para que dejen de cuchichear y pongan atención. Y les quiere dejar bien claro el mensaje, porque no se ha equivocado, y por eso sigue hablando en la misma línea. Como quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo de igual manera con ellos. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores aman a quienes les aman. Y si hacen el bien a quienes les hacen el bien, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tendrán? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Por el contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada por ello. Y será grande su recompensa. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los malos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Bueno, y escuchando, Juan no sale de su asombro, de su consternación. Santiago tampoco. No han entendido todavía. Necesitan hablar a solas con Jesús sobre esto y sobre tantas cosas. Ya lo llegarán a entender. De momento, no saben que amar es amar. O sea, darse. Y darse hasta que duela. Y cuando duela, dar todavía más. Como decía la Madre Teresa de Calcuta. O ya tendrán ejemplos, Santiago y Juan. Y tú y yo. Porque también a nosotros nos parece exagerada o imposible la petición de Jesús. Hay que aceptarlo.
pero nos dará ejemplo Él mismo. Y nos dará ejemplo a través de los hombres, de esos hombres y esas mujeres que han encarnado el mensaje evangélico. Y por eso yo te pongo un par de ejemplos hoy. El primero tuvo lugar en las Navidades de 1983. Una nueva noticia conmueve al mundo y unas insólitas fotografías dan la vuelta a la Tierra. En una pequeña celda de la cárcel de Revivia, en Roma, dos hombres sentados en dos sillas muy juntas hablan en voz baja, como si se tratara de una confesión. San Juan Pablo II y Mohamed Ali Akka, o sea, la víctima y el agresor del atentado del 13 de mayo de 1981. Al final del diálogo, el Papa abraza a su lustrado asesino, que conmovido le besa la mano. ¿De qué hablaron? Lo que nos hemos dicho, dijo después el Papa, es un secreto entre él y yo. Debo respetar los secretos de una persona. Le he hablado como se habla con un hermano al que he perdonado y que goza de mi confianza. Y en la mano que había empuñado el arma mortífera y sacrílega, el Papa pone ahora como recuerdo un rosario. Esa arma poderosa para una guerra de paz y de bien. O sea, vaya ejemplo, ¿no? Se ve que Ali Akka consideraba al Papa su enemigo. No por nada le había disparado a quemarropa en plena plaza de San Pedro. Pero Juan Pablo II lo consideraba una persona a la que amar. Y eso fue lo que hizo. Otro ejemplo, lo narra el propio protagonista. Acababa de ser ordenado sacerdote cuando a mi país, Albania, llegó la dictadura comunista y la persecución religiosa más despiadada. Algunos de mis hermanos en el sacerdocio, después de un proceso de falsedades y engaños, fueron fusilados y murieron mártires de la fe. Así celebraron, como pan partido y sangre derramada por la salvación de mi país, su última Eucaristía personal. Era el año 1946. A mí, el Señor me pidió, por el contrario, que abriera los brazos y me dejara clavar en la cruz, y así celebrara, en el ministerio que me era prohibido, y con una vida transcurrida entre cadenas y torturas de todo tipo, mi Eucaristía, mi sacrificio sacerdotal. El 19 de diciembre de 1947, me arrestaron bajo la acusación de agitación y propaganda contra el gobierno. Viví 17 años de cárcel estricta y muchos otros de trabajos forzados. Mi primera prisión en aquel gélido mes de diciembre, en una pequeña aldea de las montañas de Scutari, fue un cuarto de baño. Ahí permanecí 9 meses, obligado a estar agachado sobre excrementos endurecidos y sin poder enderezarme completamente por la estrechez del lugar. La noche de Navidad de ese año, ¿cómo podría olvidarla? Me sacaron de ese lugar y me llevaron a otro cuarto de baño en el segundo piso de la prisión. Me obligaron a desvestirme y me colgaron de una cuerda que me pasaba bajo las axilas. Estaba desnudo y apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies. Sentía que mi cuerpo desfallecía lenta e inexorablemente. El frío me subía poco a poco por el cuerpo, y cuando llegó al pecho y estaba para pararse en el corazón, lancé un grito de agonía. Acudieron mis verdugos, me bajaron y me llenaron de puntapiés. Esa noche, en ese lugar y en la soledad de ese primer suplicio, viví el sentido verdadero de la encarnación y de la cruz. Pero en esos sufrimientos tuve a mi lado y dentro de mí la consoladora presencia del Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, a veces incluso con una ayuda que no puedo menos de definir extraordinaria, pues era muy grande la alegría y el consuelo que me comunicaba. Pero nunca he guardado rencor hacia los que, humanamente hablando, me robaron la vida. Después de la liberación,
Me encontré por casualidad en la calle con uno de mis verdugos. Sentí compasión por él. Fui a su encuentro y lo abracé. Me liberaron en la amnistía del año 1984. Tenía 79 años. Otro gran ejemplo, ¿no? Pues ahí tienes un par de ejemplos bastante claros. No te distraigas en las lecciones de Jesús. Y si no las entiendes, confía en que ya las entenderás. En todo caso, pídele ejemplos o admira sus ejemplos e intenta obrar en consecuencia. Se lo pedimos a nuestra madre, que ella le dio lecciones a Jesús y aprendió las que Jesús le daba a ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.